o epocoso, es sí o sí con una prueba de función respiratoria. ¿Y qué se llama esa prueba de función respiratoria que utilizamos para el diagnóstico? Espirometría forzada con prueba postbroncodilatadora. ¿Y qué criterios tiene que reunir para hacer un asma? Primero, tiene que realizarse esta espirometría, pero el paciente no tiene que haber recibido ningún tipo de broncodilatador por lo menos 24 horas antes, cosa que a veces no sucede. Para esto, para decir que es asma, tiene que tener un síndrome ventilatorio obstructivo. ¿Cuándo digo que es un síndrome ventilatorio obstructivo? Cuando la relación volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada es menos del 70% o menos de 0,70. Si esto no cumple, no es patrón obstructivo o llamado índice de Tifenau. Otro requisito puede encontrarse si es que el volumen expiratorio máximo es mayor al 20%. No me lo da una espirometría común, necesito de pletismografía. Cuando digo que es positiva una respuesta broncodilatadora y que puede ser asma, cuando yo, luego de darle salbutamol o bromuro de hipertropio a mi paciente para broncodilatarlo, veo si efectivamente tiene una respuesta positiva a ese broncodilatador que yo le he dado. Le hago disparo, 2 puffs, 3 puffs de los medicamentos que he citado y espero 10 minutos, pese a que sean en efecto los 5 minutos. Espero 10 minutos, luego vuelvo a repetir la espirometría. Y como el asma es una enfermedad reversible, entonces la obstrucción tiene que revertir, ya no tiene que ser obstructivo, tiene que estar normal o tiene que mejorar. Pero además, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo tiene que mejorar más del 12% o mejorar en 200 ml de su valor basal. Si yo, previa prueba postbroncodilatadora, mi BF1 era 70, me han puesto broncodilatador, me vuelven a hacer la espirometría y ya es 90%, quiere decir que tiene respuesta positiva para la prueba postbroncodilatadora y por ende se cataloga como asma. Puede ser que mi espirometría sea normal, pero mi paciente se siga quejando de la clínica que hemos citado, sibilancias, opresión torácica, ¿sí? Disnea. Entonces, yo digo, puede ser que mi espirometría sea normal, pero yo tengo que ver reversibilidad, puedo ver reversibilidad con glucocorticoide, ya sea por vía sistémica durante 2 semanas o por vía inhalatorio durante 2 a 8 semanas. ¿Entendido? Otras pruebas para verificar que se trata de asma, tenemos a la prueba de broncoprovocación. Aquí tenemos a la hiperreactividad bronquial. ¿Qué es lo que produce hiperreactividad bronquial? Sobre todo en pacientes que tienen pruebas espirométricas normales. Utilizo agentes directos como las metacolinas, la histamina, agentes indirectos como la adenosina, el mannitol y la solución hipertónica. Otro diagnóstico, otra prueba que podemos nosotros utilizar es la fracción exhalada del óxido nítrico, el feno, ¿sí? ¿Qué mide? Mide de forma invasiva la inflamación eosinofílica, que es lo mismo que recuento de eosinófilos en moco, ¿no? Entonces, es una prueba más sencilla, pero que nos ayuda bastante en menor tiempo, en vez de estar realizando la espirometría con su prueba postbroncodilatadora, pues tardaría unos 25 minutos en hacerla, pero el resultado ya nos da en 6 minutos, ya tenemos el resultado. Entonces nos acorta bastante el tiempo para la realización de la
espirometría o diagnóstico del asma. ¿Se pueden hacer estudios alergénicos? Sí, que son pruebas cutáneas de punción epidérmica que nos miden la sensibilización a diferentes alergenos. En cuanto al tratamiento, vamos a dar un descanso, muevan sus cuellos, es importante esto para su vida futura. Nosotros en el paciente asmático tenemos objetivos, no es tratarlo por tratar. Todo paciente asmático es diferente uno del otro. No son similares, no son iguales, no es igual que una neumonía, le puedes dar tratamiento empírico, no. ¿Cuáles son esos objetivos en el paciente asmático? Lograr y mantener el control de la enfermedad. Sí o sí tienes que controlar la enfermedad. Prevenir las exacerbaciones, prevenir la obstrucción del flujo aéreo, disminuir la mortalidad. Y para esto yo tengo dos tipos de medicamentos. Un tratamiento controlador o de mantenimiento que se administra a diario, no lo puede dejar el paciente. Tenemos que decirle, usted no puede abandonar el tratamiento, no puede dejarlo ni siquiera una semana, ¿sí? ¿Por qué? Disminuye la inflamación. Si no hay inflamación, no hay obstrucción. Otro tratamiento es los medicamentos de alivio rescate. Estos medicamentos se colocan a demanda. ¿Qué hacen? Controlan los síntomas, produce alivio de la broncoconstricción. Si ese paciente entra en crisis, lo primero que nosotros tenemos que darle son medicamentos de alivio o rescate. ¿Sí? Entonces, en el paciente con asma, yo tengo que ver, tengo que evaluar mi diagnóstico. ¿Es o no es asma? Es espirometría normal, pero entonces puedo utilizar, ver si existe reversibilidad de los síntomas con el tratamiento con corticoides. Si se controlan los síntomas y los factores de riesgo, incluida la función respiratoria. Tengo que ver la técnica de inhalación, el cumplimiento terapéutico que tiene mi paciente y las preferencias del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Si yo voy a iniciar tratamiento con broncodilatadores y corticoides por vía inhalatoria que se da en el paciente y se tiene que dar, tengo que vigilar, tengo que controlar, tengo que ver, enseñarle a mi paciente cómo se colocan estos aerosoles. Tengo que enseñarle. No me puedo dar el lujo de decir, no tengo tiempo. Tengo que enseñarle sí o sí a colocarse sus aerosoles. Tengo que ver preferencias del paciente. No, yo no me puedo colocar directo, me lastima mi mucosa de la lengua, del orofaringe, el salbutamol, prefiero otro, entonces le cambiaré Ipratrol. No, yo no quiero utilizar de forma directa, voy a utilizar aerocámara, o ese abuelito tiene artritis reumatoidea, entonces le daré con aerocámaras, le enseñaré a colocarse con aerocámaras. Tengo que hacer ajuste del tratamiento, tengo que ver la medicación antiasmática que está recibiendo, y si no se controla, tendré que ver otro tipo de estrategias, tanto farmacológicas como no farmacológicas. Tendré que hacer tratamiento de los factores de riesgo que se pueden modificar. La obesidad, alguien me responde, ¿por qué es un riesgo o se lo considera como factor primario para tener asma? ¿Qué es lo que se produce en la obesidad? ¿Nadie? Dime, dime, doctor o doctora. Doctora, es Camila Olivera. Ya, ¿de qué forma la obesidad produce asma? ¿Tendría que ver con el consumo de alimentos transgénicos? No, así los niños son los más transgénicos al comer, los pilifrus, las leches pil, todo lo que es lácteo va mal para nuestra salud, es alimento inflamatorio neto. Las salchichas, embutidos enlatados. ¿Algún otro?
Doctor, doctora, que quiera participar. A la una, a las dos. Dime, doctor. Ya, doctora Sergio Pachaya. Puede ser tal vez porque estos pacientes van a tener lo que es un reflujo gastroesofágico y que va a provocar por las noches tal vez una mayor inflamación del tracto de vías respiratorias altas. Más que todo EPIT en estos pacientes, bronquiectasias. También es un factor de riesgo, pero para desarrollar crisis. La obesidad va relacionada directamente con lo que son los adipocitos, la acumulación de grasa. Estos adipocitos en un paciente obeso lo que produce es liberación de mediadores inflamatorios. ¿De qué mediadores inflamatorios estamos hablando, Camila? ¿Está Camila, Sergio? Pues mira. Sí, doctora, pero no recuerdo. Qué bonito. En vano me estoy atorando aquí dándoles la teórica. Mediadores inflamatorios, interleucina 5, 9 y 13. Entonces, empieza a liberar estas interleucinas, estos mediadores inflamatorios, que va a producir degranulación de vasos y por ende ya toda la cascada de clínica que hemos visto. Entonces, le tendré que decir a mi paciente, dentro de las estrategias no farmacológicas, baje de peso, deje de consumir lo que decía la doctora, alimentos inflamatorios, todo lo que es lácteos, todo lo que es frutos secos, deje de consumir chocolate, deje de consumir cítricos, deje de consumir, ¿qué más? A ver, aceite de girasol, ¿no? Que es inflamatorio, el arroz, el trigo, ¿no? Entonces, todo eso se le tiene que concientizar al paciente. Deje de fumar, ¿no? Ustedes tienen su mamá, sí, ¿qué se lleva de lunch su bebé al prekinder, al kinder? Ah, no, un pilfrut y un sándwich de jamón con queso. Bien, ¿no? Bravo, señor. Quiere que su hijo viva hasta los 40 años, nada más. Hay que aplaudirles, porque están haciendo mal las cosas. Hay que informarles bien. Entonces, ustedes tienen eh, ese mandato de ahora en adelante, ya que conocen esto, ¿de acuerdo? No es solamente el asma, punto ya. Y sus hermanitos, sus sobrinitos, sus hijitos, la misma, el mismo cuento, ¿no? Azúcar, chisitos, pipocas, jamones, no sé, todo eso inflamatorio y deben querer que sus hijos vivan hasta los 40 años, me imagino. Entonces, desde ahí tenemos que cambiar nuestra actitud. Tengo que hacer una revisión de la respuesta. Ya le he dado la medicación y tengo que decir, muy bien, ¿esta medicación ha controlado los síntomas? No. ¿Ha controlado las exacerbaciones? No. ¿Tiene efectos secundarios? Sí. Estoy con temblor fino distal por el salbutamol, o estoy taquicárdico, o estoy hipertenso. Entonces, cambiaré el tratamiento. Tengo que ver si mi paciente está satisfecho o no, porque el paciente asmático es sumamente ansioso, ¿sí? Tengo que ver si mi función respiratoria ha mejorado o no ha mejorado. Dentro de los medicamentos de mantenimiento tenemos a los glucocorticoides inhalados. ¿Cuál es su función? ¿Cómo funciona? Se fijan al receptor glucocorticoideo del citoplasma de las células diana. ¿Qué hace? Inhiben la transcripción genética de los mediadores de inflamación. O sea, hacen que no se liberen estos mediadores inflamatorios. Por lo tanto, el pilar fundamental para el tratamiento de todo asmático son los corticoides, al contrario de los pacientes con EPO, que son los broncodilatadores. ¿Qué logran hacer los corticoides? Disminuyen los síntomas, controlan la hiperreactividad bronquial, mejoran la calidad de vida, mejoran la función pulmonar y evitan exacerbaciones. Luego tenemos dentro de estos fármacos de mantenimiento a los beta 2 adrenérgicos de acción prolongada.
¿Qué es lo que hacen los beta 2 adrenérgicos de acción prolongada? Relajan la musculatura lisa, estimulando los receptores beta 2. Aquí tenemos a los LABA, se lo consideran como LABA. Tenemos al formoterol, al salmeterol y al indacaterol. El formoterol que se administra cada 12 horas y empieza a actuar a los 3 minutos de iniciado el tratamiento. También se lo considera como un fármaco de alivio rescate. El salmeterol, ya que va asociado también a glucocorticoides, se administra cada 12 horas y empieza a actuar a los 10 a 20 minutos. El indacaterol cada 24 horas y empieza a actuar a los 5 minutos. Cada uno de estos, la mayoría de los aerosoles va acompañados de glucocorticoides. Como el formoterol va asociado a budesonide. El salmeterol va asociado a fluticasona y el indacaterol también a budesonide. Tenemos a los anticolinérgicos de acción prolongada, conocidos como LAMA. ¿Qué es lo que hacen? Bloquean la unión de la acetilcolina a nivel de los receptores muscarínicos del músculo liso bronquial. Por lo tanto, disminuyen el tono vagal. Son conocidos como LAMA y dentro de estos tenemos al bromuro, tiotropio, aclidinio y glicopirronio. El más importante que se utiliza y tenemos en nuestro medio es el bromuro de tiotropio. ¿Qué es lo que hace? Mejora la función pulmonar y disminuye los síntomas. ¿En quiénes se da? No en todos los asmáticos van a recibir bromuro de tiotropio. En un asma mal controlado, con limitación crónica de flujo aéreo, sin inflamación eosinofílica. Sin inflamación eosinofílica. Luego tenemos a las metilhexantinas como la tiofilina y la mepifilina, que son inhibidores selectivos de la fosfodiesterasa. ¿Cómo actúan? Impidiendo la degradación del AMP cíclico intracelular. Funciona como broncodilatador y antiinflamatorio a la vez. Si está asociado a glucocorticoides y a los LABA, mejoran la función pulmonar y generalmente se los utiliza en escalones altos de gravedad. Tenemos a las cromonas. Su acción no está muy bien establecida, sin embargo, actualmente están en desuso. Generalmente se los utiliza para prevenir la broncoconstricción en una prueba de broncoprovocación. Tenemos a los antagonistas de los receptores de los leucotrienos. ¿Inhiben qué? La vía de la 5-lipoxigenasa. Bloquean la formación de leucotrienos y antagonizan el receptor cistenil leucotrieno 1. Aquí tenemos al montelukast, azarfilurcast y sileuton. De estos tenemos al montelukast. Es antiinflamatorio y broncodilatador mínimo, mejora la tos y la función pulmonar, disminuyen las exacerbaciones, tiene menor eficacia si está asociado a glucocorticoides y LABA, aumenta su eficacia si está asociado a corticoides. Son útiles generalmente en que no en todos los asmáticos se da. Se da en pacientes que tienen asma inducido por el ejercicio, el esfuerzo físico, en aquellos pacientes que tienen asma por AINES y tiene un efecto muy beneficioso si es que se une a aquellos pacientes que tienen rinitis alérgica. Los corticoides, que ya hemos citado, y luego tenemos un escalón 5 y 6, el más alto, la utilización de inmunoterapia. ¿Qué es lo que hace? Disminuyen la necesidad de tratamiento farmacológico, mejoran los síntomas como la hiperreactividad y asma alérgica. Se utilizan en aquellos pacientes que están asociados a asma más rinitis, en asma leve o moderado. Y tenemos aquí al omacilmulab, que se administra por vía subcutánea cada 2 a 4 semanas. ¿Qué es el omalizumab? Es un anticuerpo monoclonal, recombinante humanizado. Se usa en aquellos que tienen sensibilización a más de un alergén. Ya evita la degranulación y liberación de basófilos y mastocitos, evita exacerbaciones, sobre todo se utiliza en 1/3 de pacientes con asma grave, alérgica, mal controlado a pesar de altas dosis de corticoides. Luego tenemos otro grupo muy importante en lo cual ustedes tienen que actuar y son los fármacos de alivio. Aquí tenemos a los beta 2 adrenérgicos de acción corta y tenemos al SAMA, al salbutamol.
Estos fármacos de acción corta, tenemos a dos, el salbutamol y la terbutalina. Como su nombre lo dice, alivian todos los síntomas y se utilizan en todos los escalones de tratamiento del asma. Se utiliza a demanda, es un tratamiento de elección en el asma inducido por el esfuerzo, es dosis dependiente, empieza a actuar a los 3 minutos luego de su administración y tiene un tiempo de duración de 4 o 6 horas. Otro medicamento de acción corta tenemos a bromuro dipratropio, conocido también como SAMA, y se colocan también por vía inhalatoria, empieza su tiempo de acción a los 5 minutos, la vida media es de 4 a 6 horas, tiene un efecto sinérgico con los beta-2 agonistas de acción prolongada. Fíjense, nosotros cuando utilizamos los fármacos de alivio, ya sea el bromuro dipratropio o el salbutamol, podemos indicar 3 hasta 5 hasta 8 disparos cada 10 minutos, porque es de alivio, nos va a controlar. Se dice medicación de rescate. Cada 10 minutos, yo veré si lo hago una media hora, si lo hago 40 minutos o luego espacio cada 6 horas, cada 4 horas. Pero siempre tomando en cuenta y controlando la frecuencia cardíaca, la presión arterial, efectos secundarios que pueden tener. Si mi paciente es hipertenso, pues iré controlando cada 10 minutos la presión. O si se encuentra taquicárdico, espaciaré más. Entonces tengo que ir valorando la respuesta. Fíjense, estos son los escalones terapéuticos. Tengo 6 escalones. Hasta el 2021 se decía que en el primer escalón solamente se podía utilizar beta-2 adrenérgicos de acción corta, pero actualmente, no sé qué pasaba aquí, no más tengo, no se olvidó. Bueno, que con eso terminamos. Hasta el 2020 solo se utilizaba beta-2 adrenérgicos, pero desde el 2022 tanto la guía española o europea como la latinoamericana, que es el GEMA y el GINA, concuerdan en que un paciente asmático tiene que hacer tratamiento y mantenimiento, sí o sí, desde el primer escalón hasta el sexto escalón. O sea, tiene que recibir beta-2 adrenérgico más glucocorticoide. No puede estar sin glucocorticoide inhalado. El escalón 2 y 3 utilizan bajas dosis de glucocorticoides, pero tienen un beta-2 adrenérgico de acción larga. A partir del escalón 2, yo puedo sumar antileucotrienos, dependiendo si ese paciente tiene rinitis, tiene disnea de esfuerzo o asma secundario o inducido por AINES. El escalón 4 y 5 ya van asociando, el 5 sobre todo, aminofilinas, ¿no? Y también inmunoterapia, como el omalizumab. Entonces, el 5 y el 6 son dos escalones que utilizan este tipo de tratamiento. Inmunoterapia, ¿ya? Lo más importante, además de darles a nuestros pacientes diferentes tipos de broncodilatadores y corticoides por vía inhalatoria, que se tiene que dar en todos los escalones, es educación, control ambiental y tratamiento de sus comorbilidades. Les decía, obesidad, que baje de peso, ¿no? Porque si no, su pronóstico va a ser malo. Deje de fumar, deje de comer tanto, ¿no? Entonces, o coma sano, haga ejercicio, duerma bien, no se estrese. Son factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Eso en relación al asma. ¿Alguna pregunta? Tenemos un montón de libros de asma que es difícil resumirlos en una hora, pero creo que se ha logrado. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? Entonces, el asma tiene un componente genético, tiene un componente importante que es genético, tiene una base genética, pero tenemos dos tipos de factores, ¿no? Primarios. ¿Cuáles serán los factores primarios? A ver, María Pérez.
Sergio. Ya, doctora, dentro de lo que son los factores primarios, vamos a tener lo que es el género, la raza, el sexo también, el paciente que es con predisposición genética, también puede ser el paciente que tiene obesidad o infecciones también de tipo viral, doctora. Los factores primarios son aquellos que desarrollan, son factores que tienden a desarrollar asma. Los secundarios, las crisis, no se olvide. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos células que en la fisiopatología producen inflamación. ¿Cuáles son esas células? Silvia, Patsy, Choque. Dame dos de estas células. Bueno, van a repasar todo esto. Nosotros nos estaríamos viendo con la teórica de Pitt. Si no me equivoco, Sergio, ¿me ayudas? Sí, ¿no? De Pitt. Sí, doctora. Perfecto. ¿Alguna duda, consulta? Nada. Muy bien, doctores. Ha sido un gusto conocerlos mediante letras A, O, P, A, S. Nos estamos viendo en la siguiente teórica. Que les vaya muy bien en su examen. Un gusto.